Soy empresaria del sector financiero y del sector de la alimentación. Y bueno, sí que es verdad que sobre todo en el sector de la alimentación revoluciono allí por donde voy, porque imaginaros, visito millones de fábricas de alimentación y yo quiero ser yo con mi vestimenta habitual y no puede ser. O sea, parece que tengo que llevar pantalones largos y catiuscas poco menos. Pero me da igual, yo soy así y no voy a cambiar. Soy joven, ya lo veis, aunque me conservo bien, soy muy joven, tengo 32 años. Y antes decía Isaura y Sandra que les decían que eran mayores. Pues yo soy joven. A mí que alguien me diga cuál es la edad idónea para que una mujer sea visible, porque ya no lo entiendo. Si eres joven porque eres joven, si eres mayor porque eres mayor. Parece que nunca es el momento idóneo, ¿no? Lo que sí es lo que tengo es una gran experiencia. Y es que soy una mujer fuerte, que trabaja duramente por dar visibilidad a las mujeres. Esta tarde, por ejemplo, voy a dar una formación en la que los asistentes en un 80% son empresarios. Y probablemente dirán, ¿qué hace esta chica aquí, tan joven, a ver qué nos viene a contar a nosotros, que sabemos todo? Pero a mí me da igual, yo soy fuerte, yo voy a ir allí y les voy a aportar valor, que es de lo que se trata, de que las mujeres aportemos valor en la sociedad. Y por último, decir que voy a todos los actos porque es algo que quiero reivindicar, ¿no? Y que quiero decir y que tengo ganas de decir y creo que es el momento. Voy a todos los actos que promueven la igualdad, porque confío en ella desde muy pequeña. Y colaboro con todo aquel que me llama y que me tiene en cuenta pues para participar. Y basta ya de criticarme porque me uno a un color político o me uno a otro color político. Yo solo persigo un objetivo y es que las mujeres estemos visibles. Así que basta ya, porque lo importante es estar. Yo hoy aquí estoy, vosotras estáis, la Diputación está, la Escuela de Igualdad está. Lo importante es que estemos y que aportemos en esta sociedad que mucho tenemos que aportar. ¿Vale? Y como hoy no vengo a hablar de mí, Maden, que me extiendo y ya doy aquí, vamos. Hoy vengo a presentaros a Maden Castillo de la Rosa. Maden Castillo de la Rosa, la verdad que en cuanto hablé con ella me sorprendió. Dije, esta mujer es fuerte. Como a mí me gustan, ¿no? Todas las mujeres somos fuertes. Y el otro día, hablando con ella, le preguntaba, oye Maden, si tuvieses que definirte con una palabra, ¿cuál sería? Y ella me dice, soy valiente, soy una mujer valiente. Y realmente lo es, porque Maden es una mujer emprendedora que se jugó todo lo que tenía porque hacía lo que no le satisfacía. Eso sí, como buena mujer, pues planificó todo para su día del cambio, vamos a llamarlo así, esperó a que sus hijos tuviesen una edad oportuna o determinada para dejar su trabajo fijo y lanzarse a trabajar por su cuenta en lo que realmente le apasiona. Y es que Maden, además de tener más de 35 años de experiencia profesional, tiene una larga trayectoria en el movimiento de mujeres. Es fundadora y directora de Sedra Formación y Consultoría, experta en comunicación y liderazgo con perspectiva de género, especialista en empoderamiento personal y profesional de personas empresarias y emprendedoras, formadora y consultora en liderazgo transformacional en las organizaciones, profesora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de la Escuela de Mujeres Emprendedoras de Barcelona Activa, creadora de talleres y sesiones formativas para el desarrollo de las competencias comunicativas necesarias para conseguir empresas y organizaciones saludables y el bienestar de las personas que lo conforman, y además es conferenciante. ¿Cómo os habéis quedado? Menudo currículum, ¿eh? Uf. Pues os aseguro que esto es solo una pequeña parte de lo que nos puede aportar Maden hoy aquí con nosotras. Entonces yo, Maden, te pregunto, ¿existe un estilo de liderazgo femenino? Maden Castillo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias y no voy a caer en aquello de decir, ¡ay, que me has puesto colorada! No.
todavía me sigue impresionando cuando hablan de mí y estando yo delante, pero no voy a caer me pongo del color del pañuelo, no. Bueno, boa tarde a todas. Gustaríame agradecer á Deputación de Pontevedra por me convidar a esta xornada Muller e Liderado nesta Escola de Igualdade María Viñals, permitíndome participar como relatora. Moitas grazas, lo primeiro. Me ha costado. Bueno, efectivamente, gracias, Susana, por tu presentación. Ya sabéis que me llamo Maden Castillo, que desde los 17 años pertenezco a redes de mujeres, cuando no sabíamos todavía que se llamaban así. Sencillamente nos reuníamos, éramos grupos de mujeres, montamos la primera coordinadora feminista en Barcelona, que luego formamos parte de la coordinadora feminista estatal. ¿Y por qué nos reuníamos y establecíamos redes entre nosotras? Pues básicamente para cambiar el estado de las cosas, en general. Entonces, bueno, es verdad, soy formadora en el ámbito y consultora en el ámbito de la comunicación y el liderazgo, y trabajo con personas emprendedoras, profesionales y empresarias. Y la inmensa mayoría de ellas, curiosamente, son mujeres. Y son ellas las que me han enseñado, son ellas las que me han dicho que en realidad me dedico a empoderarlas. Más allá de lo que podamos trabajar en concreto, en realidad a lo que me dedico es ayudarlas en su proceso de empoderamiento. Y bueno, yo quisiera empezar también agradeciéndoles a todas ustedes a que hayan querido y hayan decidido hablar y debatir sobre mujer y poder, así, tal como suena. Porque en la configuración de nuestras sociedades el lenguaje construye y aquello que no se menciona no existe. Y por tanto es fundamental que hoy, y más sobre todo el hecho de que mujeres jóvenes se vean identificadas con otras mujeres como algunas de ustedes, jóvenes y las que no somos tan jóvenes, y sobre todo mujeres como ustedes, que muchas de ustedes trabajan en diferentes ámbitos y se preocupan de hablar y de compartir y tal vez de transformar la potestas en autoritas. Hoy aquí nos preguntamos si existe un estilo de liderazgo que pudiéramos definir como femenino, y para analizarlo obviamente nos hemos de centrar en los aspectos profesionales, que son ámbitos públicos. Ya sabemos que las mujeres en el ámbito de lo doméstico han tenido históricamente una cierta capacidad de decisión, en unos lugares históricamente más que en otros, pero nos tenemos que circunscribir a los ámbitos públicos, que son los ámbitos profesionales, que son los que nos ocupan. La filósofa Amelia Valcárcel, a quienes ustedes tuvieron de invitada a la inauguración de esta Escuela de Igualdad en el mes de junio, afirmaba en una entrevista que el planeta está ocupado por sociedades que tienen diversas ideas sobre lo que son las mujeres y sobre lo que tienen que hacer. Y al mismo tiempo se da un hecho incuestionable, y es que a lo largo de todo el planeta las mujeres cada vez están teniendo menos hijos, menos número de hijos. Y ella señalaba que esto resulta uno de los elementos significativos de la nueva capacidad de la mujer de ser sujeto. Aunque no todo el mundo comparte esta nueva visión social, porque lo que vemos es el reflejo normalmente de otra cosa. Si echamos un vistazo a los medios de comunicación, nos da como resultado que el tratamiento que se hace de las mujeres no se corresponde con este cambio que ha experimentado nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque mayoritariamente ofrece una imagen de las mujeres que sigue siendo estereotipada, discriminatoria y muchas veces peyorativa. Por tanto, asimétrica respecto al tratamiento que se hace de los hombres y de sus acciones. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Cuando vemos, por ejemplo, en el ámbito informativo, prácticamente siempre que a las mujeres se las representa como pertenecientes a un género. Cuando se informa de acciones individuales, siempre es una mujer. Y nos lo explicaba muy bien antes Carmela, la primera mujer presidenta de la Diputación. La primera mujer, Carmela Silva ha sido nombrada, que es lo normal, ¿no? Que nos enteremos de la persona que ha accedido a un lugar de decisión por motivos. No, normalmente siempre se representa
como en función de su género. Bien sea cuando hablan de logros deportivos, como hablan de sus acciones en el ejercicio del poder, da igual. Por ejemplo, fíjate en esta noticia, el Día de la Mujer Imperfecta es el titular. No, tenemos que ir leyendo hasta llegar al subtitular y enterarnos de que está hablando de Ana María Llopis, nada menos, o sea, la presidenta del Grupo Día. El titular es el día han querido jugar, el nombre del grupo, de la empresa, es decir, manicomial. ¿Por qué? Porque a los hombres se les suele representar en su acción concreta y personal. Es decir, Messi ha hecho tal cosa, Pedro Sánchez ha hecho tal otra. Quiero decir, a los hombres se les suele representar en su acción concreta y personal, y con su nombre propio y con la acción que ha llevado a cabo. Y, por supuesto, también en el ámbito de la opinión. Cuando se debe escribir o se debe hablar de política o de economía o de cualquier otro ámbito de opinión o de otra especialidad, las mujeres no solo están sistemáticamente infrarrepresentadas, sino que en muchas ocasiones directamente no están, no aparecen. Abro un pequeño paréntesis para decirles que actualmente, por ejemplo, en Cataluña hemos iniciado una campaña desde el Colegio de Periodistas, la agrupación de mujeres periodistas, que se llama, es un hashtag que lo pueden ver a través de Twitter, que se llama On son las dones, ¿dónde están las mujeres? Entonces, cada día se resetean todos los medios de comunicación, escritos, audiovisuales, tal, y se denuncia, por ejemplo, que hay un debate en televisión donde hay 4 hombres y una mujer, o a veces no hay ninguna mujer. O cuántas veces son mencionadas. Es decir, estamos, digamos, haciendo, iba a decirlo finamente, pero vamos, estamos tocando las narices cada día a los medios con el tema de on son las donas, ¿dónde están las mujeres? Porque no puede ser que no aparezcamos. Entonces, este titular me ha parecido muy significativo, puesto que para informar, en este caso, la nominación de Hillary Clinton, ponían la foto de su marido. Directamente, la foto que lo ilustraba era la de su marido. Entonces, no solo en los medios, sino también en el ámbito de la cultura, la economía, tal vez un poquito menos en los ámbitos políticos, pero también, por supuesto, en el mundo de la empresa y en el del trabajo, los hombres suelen estar representados como el todo, mientras que las mujeres lo están como la parte. Como ven, vivimos en un mundo que tiene una clara perspectiva de género, y es la que corresponde al género masculino y a su cosmovisión androcéntrica que la sustenta. Pero parece que no todo el mundo, digamos, no solo en los medios, sino que en la sociedad en general, no todo el mundo ve esta nueva visión social que se percibe. Aunque estemos frente a un nuevo estado de conciencia de las mujeres, es verdad que las mujeres se perciben como sujetos de pleno derecho, ciudadanas con plena capacidad para actuar y diseñar el propio proyecto de vida. Y así lo siente la inmensa mayoría de mujeres jóvenes en nuestras sociedades hoy. A lo que me refiero, y en esto la doctora Juana Gallego lo desarrolla muy bien en su libro De reinas a ciudadanas, que yo les recomiendo si les interesa. Ella nos habla de que a pesar de este nuevo estado de conciencia y sus consecuencias a nivel social, está también la percepción, que todavía pesa mucho, que tenemos nosotras mismas cuando destacamos en algo. Cuando las mujeres destacamos en algo tenemos una percepción, digámosle, un poquito especial. Más allá de que nos percibamos dueñas y señoras de nuestras decisiones. Entonces, a pesar de esta percepción sustentada en el hecho de que las mujeres somos ya el 60% de las licenciadas y a que vemos también mujeres en el ámbito del poder político, local, autonómico, de partidos políticos, existe todavía una gran ambivalencia entre nosotras, las mujeres, en el asunto del poder. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Lo que es cierto es que parece razonable que si queremos ejercerlo debemos tenerlo claro y debemos ser muy rigurosas en nuestro análisis de por qué tenemos esta posición ambivalente y ver qué dificultades tenemos las mujeres hoy para ejercer el poder. Hay diversos estudios que nos hablan de diferentes razones y una de ellas, ustedes lo conocerán perfectamente, es el ya famoso techo de cristal que la doctora Sara Verbel explica en su libro Mujeres rompiendo el techo de cristal, que nos explica que tanto las relaciones de tipo psicológico como de tipo social que tenemos las mujeres frente al poder
sumado a los obstáculos reales que nadie puede negar que hay en las organizaciones para el acceso de mujeres a cargos de decisión, estos dos factores hacen especialmente difícil romper lo que llamamos el techo de cristal. Ustedes saben que está referido al hecho de que las mujeres tienen una presencia cada vez mayor en el mundo laboral, político, sin embargo, no sobrepasan unos límites. O sea, ahora lo hablábamos con los compañeros de prensa de Onda Cero y decíamos, la inmensa mayoría de mujeres en los medios de comunicación son mujeres. La inmensa mayoría de personas son mujeres en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en las facultades de periodismo salen muchas más mujeres que hombres. Sin embargo, ¿quién manda en los medios de comunicación? Mayoritariamente los hombres. Y déjenme que les cuente algo que he descubierto este año y que ha sido muy reciente, lo he utilizado en una charla, y es que en un sector tan feminizado como es el de la enfermería, la foto del comité ejecutivo del Colegio de Periodistas de la provincia de Cádiz son todo hombres. Todos, no hay ni una sola mujer. O sea, quien manda en el colegio de enfermería de aquella provincia son todo hombres, en un sector donde, bueno, es abrumadora la mayoría de mujeres. Entonces estábamos hablando del techo de cristal y nos referíamos a esto, que a pesar de tener una presencia cada vez mayor en todos los ámbitos, hay algo como un techo de cristal que impide sobrepasar unos niveles. Y este techo de cristal tiene unas características muy determinadas. La primera y más evidente es que como es transparente, como es de cristal, es transparente y por tanto cuesta mucho de detectar, cuesta muchísimo. Piensen que yo voy a muchas empresas, yo hablo con muchas empresas y organizaciones y cuando les hablas de esto, la primera reacción es la de negarlo. No, nosotros aquí de eso no tenemos, te suelen decir. Porque es difícil de detectar por parte de hombres y mujeres, obviamente, ¿eh? O sea, nos cuesta. No hay ninguna ley que prohíba a una mujer llegar a consejera delegada o a presidenta o a directora general de su empresa. No hay ninguna ley que prohíba a una mujer llegar a ser catedrática o rectora de su universidad, claro que no. Sin embargo, la realidad nos muestra que hay poquísimas que lleguen a ello, ¿sí o no? Luego, está claro que habrá que analizar muy rigurosamente qué es lo que ocurre con este techo de cristal. Y quiero mencionarles algunos de los factores, tanto de tipo interno como de tipo externo, que lo dificultan, el romperlo, me refiero, que dificultan romper este techo. El primero, evidentemente, es el basado en los estereotipos y las creencias. Todo aquello que nosotros y nosotras pensamos que deben ser las características de hombres y de mujeres. Y todo eso forma parte de nuestras creencias más profundas. No nos engañemos. Son ideas simples, pero muy arraigadas, y que escapan a la razón. Yo he tenido oportunidad hoy de ir de estar muy poquito en un par de talleres, muy poquito, y afortunadamente he visto que esto lo mencionaban y lo estaban trabajando mucho ustedes hoy, ¿no? Cuando hablaban del complejo de culpa, de, bueno, yo no soy de esas mamás que están en el grupo de WhatsApp para ver si tienen que... Y no lo eres, pero en el fondo... Primero, eres vista como rara y segundo, no te acabas de sentir del todo bien. Tienes claro que lo tienes que hacer, pero todavía una no va por la vida con aquella tranquilidad de no ser miembro del grupo de WhatsApp del cole de P5 de tu hijo, ¿no? Entonces, esas ideas simples pero arraigadas, la verdad es que las tenemos todos. Otra de las causas son los prejuicios sociales, que efectivamente no hace falta profundizar, todos tenemos. Otro es la segregación horizontal. Este trabajo, me refiero a las dificultades de las personas para acceder a determinadas profesiones. El predominio de las mujeres hacia sectores firmemente feminizados todavía se da. Y déjenme que les diga que mi hija, la pequeña, este curso no, el anterior, empezó una ingeniería en la universidad de estas consideradas muy difíciles, ¿no? Y el primer día que llegó de clase yo no actué como muy buena madre porque lo primero que le pregunté no fue ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No. Reconozco que lo primero que le pregunté es ¿cuántas chicas sois en clase? Y me dijo, somos 70 en primero y somos 5 chicas. 5 chicas. Cuando para acceder a esta ingeniería hacía falta una nota muy alta, y las chicas eran las que habían obtenido las calificaciones más altas en toda España, vamos,
en las pruebas de selectividad de aquel año. Con lo cual, imagínense si tenemos que seguir hablando de segregación horizontal, de prejuicios, de estereotipos. Y otra de las causas, evidentemente, que hay que mencionar es la diferente socialización. Porque ya todos aquí supongo que sabemos que a todos desde muy pequeñitos nos explican qué significa ser un niño y te ha tocado ser niño y qué significa ser niña y te ha tocado ser niña. Y déjenme que les diga que el proceso de socialización perdura durante toda la vida. Contrariamente a lo que se ha creído durante mucho tiempo de que solo nos afectaba en el periodo de nuestra niñez, no es verdad. El periodo de socialización nos perdura durante toda la vida a través de la propia sociedad. Otro de los motivos es el sexismo en la publicidad. Se ha dicho por activa y por pasiva y casi parece que seamos pesadas cuando hablamos y denunciamos el sexismo en la publicidad. Pero déjenme decirles que yo hace una semana y media estuve en Madrid y estaba y no lo han quitado. Lo bueno del caso es que no es de ahora. Luego me enteré que es un anuncio que ya lleva tiempo y no lo han quitado. Yo estaba sentada en el metro de Madrid, en el andén, y había un gran cartel publicitario de estos de 8x5, que anunciaba el propio metro de Madrid. Y entonces era muy bonito, unas fotos muy bonitas, y entonces era un hombre y una mujer sentados en un andén esperando el metro. Él estaba leyendo el periódico y ella se estaba pintando los labios. Claro, ¿qué pasa? Eso también ayuda a que luego a una le ofrezcan menos salario, ya lo digo. Porque según los estereotipos y las creencias, se piensa que una mujer será peor jefe que un hombre. Por eso normalmente se le ofrece un salario de directiva menor. Y también porque los estereotipos nos afectan a nosotras. Y las mujeres tenemos un gran puñado, digamos, de prejuicios sobre el poder. Según un estudio hecho por Catalís, solo un 8% de mujeres prefiere a otra mujer como jefe, como jefa, vaya. Por tanto, existe el prejuicio de que las mujeres no son buenas líderes. No serán buenas directivas. Existe ese prejuicio. Existe el prejuicio de que si a una mujer la contratan para dirigir un equipo de personas, para dirigir un proyecto, para dirigir una empresa, lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Uy, si tiene un currículum que no veas, lo va a hacer. Pero se va a tener que ocupar de muchas otras cosas en su vida. Por tanto, no va a estar al 100%. Esa creencia se tiene todavía. Ya se sabe que las mujeres va a dirigir la empresa, va a dirigir el departamento, va a dirigir en fin, lo que sea, pero además va a tener que estar pendiente del horario de su hijo o de su hija, de si hay que llevarlo al dentista. Además va a tener que estar pendiente de estar guapa, porque ya se sabe, ¿no? Se pinta los labios cuando espera el metro, tiene que estar muy pendiente también de su físico, con lo cual esos prejuicios nos calan a todas y a todos, no solo a los hombres. Y por tanto, esto refuerza el estereotipo que no está demostrado en ningún sitio, porque no hay ningún estudio, personalmente no conozco ningún estudio que demuestre que las mujeres sean peores líderes que los hombres. Y por eso, entre otras cosas, tenemos esta posición ambivalente frente al poder. Otra razón, por supuesto, es la falta de referentes. Y no saben cómo me alegro de que exista esta escuela de igualdad, que por supuesto que lleve el nombre de una mujer, además de hace más de un siglo. Nos hacen falta referentes. Mujeres que hayan ejercido el poder con nuevos tipos de liderazgos en los que podamos nosotras sentirnos identificadas. A ver las haylas, o sea que hay que buscarlas para sentirse identificadas. Sobre todo mujeres que hayan ejercido el poder no siguiendo los patrones masculinos, sino liderando con determinadas características, como podrían ser la confianza en los equipos, la implicación emocional, como podría ser la valentía, el compromiso, el entusiasmo. A ver, todos estos son elementos que nos hacen sentirnos mucho más cómodas cuando ejercemos el poder. Y es que realmente tenemos muchas dificultades para ejercer ese poder. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Ya les digo que yo trato con bastantes mujeres empresarias, con bastantes mujeres emprendedoras. Hay un fenómeno que estoy observando, que estamos observando hace ya mucho tiempo, y es muchísimas mujeres de alrededor de 40 años, cuando empiezan a ser madres, abandonan posiciones de poder. Abandonan posiciones de poder.
Por ejemplo, veo mucha mujer que abandona posiciones en multinacionales, que está ocupando posiciones de dirección en el ámbito del marketing, de las finanzas, de las operaciones, y que en el momento de ser madres es cuando deciden tirar la toalla porque ven que aquello les es imposible. Imposible. Y es verdad que está costando mucho. Por lo tanto, yo creo que vale la pena repensarlo, vale la pena ver cómo nos afecta a todas y cada una, a todas y cada una de nosotras y a todas en general, este techo de cristal del que les hablaba y sus causas y sus consecuencias. Me gustaría que viéramos algunas de las creencias sobre el poder. Y una de las creencias es que el poder es sinónimo de egoísmo. En general a las mujeres, estamos hablando de las mujeres como colectivo, nos es más fácil luchar por los demás que por nosotras mismas. Tenemos cuando lo hacemos nos sentimos mal. Tenemos una larguísima historia de luchas organizadas por mujeres en los barrios, en todas las ciudades de España, mujeres que han llevado y liderado luchas vecinales para conseguir una escuela, para evitar un desahucio, para luchar por los puestos de trabajo o para impedir el cierre de las fábricas donde trabajaban sus maridos y sus hijos y sus padres. Tenemos ahí mucho donde ver. Y ahí las mujeres se sentían cómodas, Ahí era una lucha donde se sentían cómodas. En cambio, luchar por una misma, como que eso ya nos cuesta más. Otra de las creencias profundas es ese miedo a ser demasiado fuertes, porque a las muy fuertes no las quiere nadie, eso ya se sabe. Y la literatura y el cine se han encargado de demostrárnoslo. A las mujeres muy fuertes las acaba dejando el novio, el amante, el marido. Está claro. Entonces, hay mucho miedo a perder el amor de alguien. Hay mucho miedo a que el poder nos destruya y nos corrompa. Hay mucha tendencia a decir, no me quiero manchar las manos, como si tener poder fuera mancharse las manos. O sea, hay ahí mucha confusión. Con creencias como esta de que el poder es destructivo, o creencias de el poder me puede destruir a mí misma, la verdad es que llevadas al extremo ocurren cosas en la vida de las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer gana más que su pareja varón, suele haber a la larga conflictos de la pareja. Y eso lo tenemos demostrado. Suele haber a la larga conflictos. Y otra de las creencias importantes que me interesa resaltar es que el poder significa abandono. El temor a abandonarnos a nosotras mismas, pero sobre todo el mayor temor es abandonar a la familia. Cuando, miren, yo estuve durante una época de mi vida, saben que en el año 92 hicimos los Juegos Olímpicos en Barcelona, ¿no? Bueno, pues yo trabajé en el Comité Olímpico desde que nos dieron la candidatura hasta que acabamos los Juegos Olímpicos. Y tenía un trabajo muy absorbente. Y tenía un trabajo de muchísimas horas. Yo tuve que lidiar con mi propio complejo de culpa, de abandono, aunque en mi casa nadie nunca me dijo nos estás abandonando, ni mi marido, ni mis hijos, nunca nadie me lo dijo, con mi propio sentimiento de abandono y con el de mis compañeras, que bueno, yo tenía un equipo mayoritariamente de mujeres, y todas tenían el mismo sentimiento, con lo cual eso fue durísimo, porque es que de verdad, además del mucho trabajo que teníamos, además teníamos que estar ahí todo el día intentando no decaer con este sentimiento. Y la verdad es que todo eso nos dificulta mucho ejercer el poder, en el tamaño que sea, ejercerlo con tranquilidad, porque se trata de eso, ¿no? De que todos estos sentimientos nos impide ver que la falta de poder también es corrosiva. Sobre todo, la falta de poder por parte de mujeres es muy corrosiva. Y estos mismos estudios que les decían nos revelan que cuando las mujeres acceden al poder, mayoritariamente, se dan una serie de consecuencias. Y una de ellas, bueno, se dan de diferentes tipos, unas de tipo psicológico, como pueden ser, hay mujeres que cuando acceden al poder tienen esta consecuencia de tener una sensación de superioridad, de pensarse, sentirse como superiores, como mejores, y tener pensamientos del tipo, si yo he llegado con esfuerzo, oye, la siguiente ya se lo hará, que se esfuerce tanto como me he esforzado yo. Y en general
tienen una actitud de no ayudar a otras mujeres. Estoy hablando de consecuencias que se han estudiado y que se han puesto de manifiesto en diferentes estudios. No estoy diciendo que el 100% de las mujeres hagan esto. Otras son de tipo de variación del comportamiento, es decir, hay una cierta tendencia a lo que se llama masculinización, también llamado travestismo, que consiste en mimetizarse con el líder dominante, o sea, se asimilan a un tipo de hombre. ¿Cuál? El que ha prevalecido mayoritariamente en las organizaciones. Si las mujeres hemos accedido a puestos que y entornos que mayoritariamente eran masculinos, pues lo fácil muchas veces es mimetizarse con ese modelo. Sobre todo cuando has tenido un jefe que no te ha acabado de parecer mal del todo, entonces pues un poco lo que haces es intentar mimetizarte. Otro de las consecuencias del acceso al poder estudiadas y que tienen relación con el comportamiento es el síndrome de la abeja reina. Es el orgullo por la exclusividad, que se llama. Como yo he llegado a un puesto directivo de hombres y soy la única mujer, ole yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente se sienten muy orgullosas y se rodean de otros hombres, de más hombres, no de mujeres. Esto también ocurre. Este término de abeja reina fue acuñado en los años 70, no es algo ni muchísimo menos reciente. Y fue hecho en unos estudios que se hicieron en la Universidad de Michigan, ante mujeres que estaban accediendo a puestos de poder. Otra de las consecuencias de este acceso al poder es que en muchos casos estas mujeres tienen una ideología determinada y no son feministas. Y esto me gustaría decirlo así de claro. Olvidan que otras mujeres antes que ellas lucharon por las políticas de igualdad. Se olvidan, se creen que ellas han llegado allá, no se sabe muy bien por qué, y por tanto no tienen actitudes feministas. Otras consecuencias son más de tipo social y, por ejemplo, algunas son mujeres cuota, mujeres coartada, organizaciones, empresas que te dicen, no, pero es que ya tenemos una mujer, la hemos puesto hace 6 meses, entonces son las mujeres coartada, ¿no? Otra de las consecuencias de tipo social son estas mujeres que evidentemente quedan aisladas, están en un gueto ahí de terciopelo, quedan aisladas, son la mujer en el comité de dirección o la mujer en no sé qué ámbito y se quedan allí aisladitas, ¿no? Y aquí me van a permitir que les mencione las conclusiones de un estudio sobre los roles de género en los partidos políticos, no sé, igual ya lo conocen, con mayor representación parlamentaria en el Parlamento de Cataluña y que se ha hecho a finales de este 2015. La profesora investigadora Tania Vergé, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es la autora de este estudio y ella, ¿en qué consistió? Vamos a ver, diferentes políticas, mujeres políticas de Convergència i Unió, cuando se llamaba Convergencia y Unión, ahora ya no se sabe muy bien cómo se llaman, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa por Cataluña Verds, que es, digamos, sería Izquierda Unida, y PP. Estas mujeres compartían en reuniones anónimas sus situaciones y experiencias en materia de género en sus partidos. Y era una manera de dar respuesta a los motivos de por qué los hombres ganaban por goleada, por goleada, el símil también, ¿verdad?, a las mujeres en presencia en cuanto a militancia o en los años dedicados a la política. ¿Por qué había muchos más hombres que mujeres, ¿no? Con lo cual, evidentemente, los hombres accedían a más lugares de decisión y poder, porque se daba este fenómeno. Bien, pues una de las conclusiones fue por el modelo de liderazgo. ¿Por qué? Porque explicaban que estaba basado más en la agresividad y en la autoridad impositiva, que son características asociadas al género masculino, y que pocas veces son encarnadas por mujeres, pocas veces, miren que no he dicho nunca, he dicho pocas veces son encarnadas por mujeres, ya que distorsionan esa imagen mística de la feminidad. Las mujeres entrevistadas en este estudio, que eran anónimas, o sea, quiero decir, eran anónimas, no hacía falta que dieran su nombre, todas eran evidentemente mujeres parlamentarias y que estaban, además de parlamentarias, en posiciones de dirección en sus partidos. Entonces, estas mujeres aseguraban vivir como una carga que los hombres no tienen, porque socialmente no se les inculca el papel de cuidadores, de cuidado o de asistencia a la familia, más allá de tener que ganar dinero. Y en cambio ellas tenían un sentimiento de culpa por estar dedicadas más horas al partido que a la familia.
y entonces allá lo confesaban, ¿no? Como decía, es un poco bruta la Tania Berger, es una mujer joven muy brillante, y ella cuando hizo la presentación de estas conclusiones decía, se desmoronaron y lo confesaron. Y yo digo, hombre, ni que les hubierais puesto aquí una luz. Dice, no, ellas solas se desmoronaron y lo confesaron, que tenían un fuerte sentimiento de culpa. Entonces, esto hacía que muchas de ellas, evidentemente, dejaran la práctica de la política o no pudieran escalar, no dejaban la política, pero no podían escalar a cargos de decisión en un sistema de promoción que premia a quien dedica más tiempo al partido, ya sea yendo a actos o encuentros informales posteriores a las reuniones donde se acaban tomando decisiones. Por tanto, la maternidad o la necesidad de vínculo familiar hacen que el sistema político acabe dando más poder a los hombres que a las mujeres, según nos dice en sus conclusiones la profesora Berger. Por otro lado, las mujeres que participaban en estos encuentros, que eran objeto de este estudio, relataban que las aportaciones de las reuniones en las mujeres no son reconocidas hasta que no las dice un hombre. Hasta que no las dice un hombre, aquello no... ¡Hola! ¡Ah! Caramba, vamos a hablar de esto. Lo que llevaba muchas veces a estas mujeres a tirar la toalla intentando que un hombre dijera lo que una mujer quería exponer porque a él se le hacía más caso. Pero, por muy paradójico que pudiera parecer, estas mujeres políticas también afirmaban que el colectivo femenino en todos los partidos soportaba una hipervigilancia y que los hombres no eran tan frecuentemente cuestionados como lo eran las mujeres. Y el estudio mencionaba el caso de Carme Chacón cuando era ministra de Defensa, por ejemplo. ¿No les parece que estas conclusiones son absolutamente extrapolables al mundo de la empresa? Yo les he hablado del ámbito de los partidos políticos, pero son absolutamente, les aseguro que mi experiencia con mujeres directivas de diferentes empresas y organismos así me lo confirma. Es decir, las promociones, el acceso a lugares de poder no se deciden en el despacho en horario laboral. Normalmente se deciden en la pista de pádel, cuando han salido al mediodía y se van a jugar a pádel, o después de trabajar, o en el bar, cuando han ido a tomar una copa. En Cataluña no se hace tanto lo de ir a tomar una copa después de... En Madrid muchísimo, pero bueno, es decir, en reuniones informales una vez acabados la jornada laboral. ¿Por qué? Pues porque las mujeres normalmente se van. Cuando acaban su jornada laboral se van corriendo a buscar a los niños, o se van al gimnasio, o prefieren quedar con una amiga para tomar un café, o prefieren quedar con su pareja, o porque han decidido que tienen que ir a ver a su madre, que hace una semana que no la ve, yo qué sé. Pero las mujeres normalmente, cuando han acabado su jornada laboral, no se encuentran en estos sitios, en estos lugares de encuentro informal, donde se acaban tomando decisiones tan grandes como es la promoción. ¿A quién hacemos director financiero? Ahora que se nos ha jubilado el que teníamos. Pues esto ocurre en todos los ámbitos, no solo en los partidos políticos, también en las empresas. Estamos hablando de poder como la capacidad de hacer. ¿Estamos de acuerdo? La capacidad de hacer, de dirigir, de crear, de cambiar aquello que nos parece que se ha de cambiar. ¿Sí, no? ¿Estamos hablando de esto o no cuando hablamos de poder? Vale. Porque es cierto que algunas mujeres se sienten incómodas con la idea de ejercer el poder. Seguramente ustedes no, porque ustedes están aquí, han decidido venir a una escuela de igualdad, esto ya dice mucho de todas nosotras. Pero hay muchísimas mujeres que se sienten incómodas con la idea de ejercer el poder, por todos los motivos que les he mencionado y porque no nos engañemos, las mujeres no somos un grupo homogéneo, para nada. Como colectivo no nos han enseñado a ejercerlo y además es verdad que no tenemos suficientes referentes. Además, entre estas consecuencias no podemos obviar la penalización social que se da a las mujeres que ocupan posiciones de poder. Cuando las mujeres que ocupan puestos de dirección y decisión adoptan estilos de liderazgo que se corresponden con los estereotipos masculinos, vamos a llamarle, generalmente se las considera muy competentes. Cuando tú vas a las empresas y preguntas, se las consideran muy competentes, pero no gustan. A sus equipos de trabajo no gustan. En cambio, aquellas mujeres que ejercen, adoptan un estilo de liderazgo más democrático, más participativo, que pone más en el centro de las personas, cuando preguntas te dicen que gustan muchísimo. Me encanta tenerla de jefa, te dicen. Me encanta, nos encanta, trabajamos muy a gusto con ella.
pero son percibidas como menos competentes. Y te lo dicen así, tranquilamente. O sea, son percibidas como mujeres menos competentes y, por tanto, también se les ofrece menos salario. Un factor en el que yo quisiera incidir hoy aquí es el de la soledad de las mujeres cuando son las únicas en equipos masculinos, y esto nos lo podría explicar muy bien Carmela, mejor que yo les podría explicar, porque efectivamente no existen modelos de organización y de dirección prototípicamente femeninos, ¿no? Por un lado, y supongo que es muy difícil hacer, aún sabiendo que deberíamos hacer. Ir a la contra siempre provoca un gran agotamiento, no nos engañemos. Y la tendencia natural nos lleva a reproducir los cánones habituales. Y entonces la verdad es que creo que se hace muy difícil. Yo siento una gran admiración por aquellas mujeres que han accedido a lugares de decisión y poder y han intentado ser fieles a ellas mismas, me da igual, a ellas mismas, y que sé que les ha costado 2, 3, 4, 5 veces más que a sus compañeros varones. Y todo esto tiene también mucho que ver en la forma en que nos comunicamos, y por tanto también en la imagen que damos las mujeres en los ámbitos públicos o en los ámbitos profesionales. No hay duda de que los patrones lingüísticos masculinos son los que se han impuesto desde siempre en la esfera profesional. Y no se trata aquí de dar unas pautas, ni muchísimo menos para una comunicación femenina, sino que conociendo aquellas habilidades, por eso me ha parecido tan interesante lo de talleres, ¿no? Que hoy se hicieran tantísimos talleres que nos van a servir para mucho. Conociendo aquellas habilidades, como les decía, que nos van a ayudar a tener una comunicación eficaz, es decir, a alcanzar nuestros objetivos, sean cuales fueren. ¿Por qué? Para que cada una de nosotras pueda ser consciente de cómo se comunica, de cómo lo hacen los demás y, por tanto, pueda elegir la que quiera, su manera de comunicarse. Y me estoy refiriendo al hecho de que en muchas ocasiones las mujeres se sienten ajenas o extrañas o poco entrenadas, digamos, algunas mujeres se sienten poco entrenadas en los rituales y mecanismos comunicativos característicos de las relaciones laborales, sobre todo cuando ocupan puestos de dirección, y esto lo tenemos bastante observado, y que hacer una reflexión consciente sobre los usos lingüísticos y la comunicación nos ayudará a todas nosotras a comprender mejor a nuestros interlocutores, a explicarnos mejor nosotras mismas y a evitar malos entendidos. En definitiva, a vivir con mayor armonía. No se trata aquí de dejarse la piel en cada cosa que hagamos. Y déjenme que les diga que la amplísima bibliografía internacional sobre lo que se llama discurso de género nos dice que hay una tendencia generalizada en la manera de comunicarse de las mujeres, aunque no estoy hablando de un estilo femenino de comunicación, puesto que hay grandes diferencias comunicativas entre las mujeres y tiene mucho que ver esas diferencias comunicativas en función de su formación, de su edad, del puesto social que ocupen, de su nivel cultural, de su profesión, del nivel en el escalafón o la jerarquía. Por supuesto hay grandes diferencias. Pero lo que nos dicen estos estudios es que en los ámbitos públicos es donde más diferencias comunicativas hay entre hombres y mujeres. Y parecen existir unas tendencias generalizadas en la manera de comunicarse entre el colectivo femenino, como por ejemplo el ser menos asertivas. La asertividad como la capacidad de poder defender todas nuestras ideas desde la posición de respeto hacia las ideas de los demás o las opiniones diferentes de los demás. O sea, la tendencia a ser menos seguras, menos explícitas, menos contundentes, o también la tendencia a enmudecer más a menudo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto de tener esta tendencia a ser menos asertivas o a enmudecer más a menudo cuando estamos en contextos públicos o en contextos profesionales? Pues la verdad es que porque hemos llegado hace menos años a los contextos profesionales. Y allí había unos modelos de comunicación esencialmente masculinos y nos hemos tenido que incorporar. Yo entré a trabajar a los 15 años en una compañía muy grande, donde había muchas chicas de mi edad, muchos chicos también jóvenes como yo, pero todos los directivos, todos jefes, jefecitos, jefecillos y directivos eran hombres. Con lo cual, y no soy del Pleistoceno, soy mayor, pero no, quiero decir, con lo cual nos hemos incorporado a los contextos profesionales
donde había unos mecanismos comunicativos eminentemente masculinos. Y ahí nos hemos ido adaptando como hemos podido. Por tanto, las mujeres, cuando nos incorporamos a estos contextos, la verdad es que tenemos un doble reto un poquito más complejo que nuestros colegas varones, porque conseguir estrategias adecuadas para comunicar de forma eficaz y persuasiva, eso lo necesitamos hombres y mujeres, no nos engañemos, ¿eh? Pero luchar contra la imagen tradicional firmemente arraigada en nuestra cultura y también en nuestras representaciones colectivas y en nuestras representaciones más íntimas sobre lo que se entiende que es una mujer o qué debe ser una mujer, eso ya es más complicado, ¿eh? Y por tanto, esta imagen colectiva que se espera de que las mujeres seamos escasamente asertivas e incluso discretamente mudas en situaciones públicas todavía existe, ¿eh? Porque bajo esta perspectiva yo creo que se puede calificar, como ha hecho alguna especialista, que este silencio de las mujeres es un silencio relativo. Las mujeres hablamos muchos en algunos contextos, de hecho tenemos fama de ser muy habladoras en la relación interpersonal, en la corta distancia o en el ámbito más doméstico, y sin embargo en otros estamos bastante calladas. Y también el hecho de que la tradición nos indica que las mujeres tenemos una tendencia natural o una estima especial por la comunicación interpersonal y por tanto de estrechar lazos a través del lenguaje. Incluso la neurociencia nos está dando ya la razón en este aspecto. Supongo que conocen un libro que se llama El cerebro femenino, de la neurocientífica Brinsedin, que nos dice que al parecer el cerebro femenino hay una serie de conexiones neuronales, hay mayor número de conexiones neuronales relacionadas con el lenguaje, es decir, con las habilidades comunicativas. Entonces, ¿por qué enmudecemos más o hablamos poco en los espacios públicos? ¿Por qué tendemos a ser menos seguras, explícitas o contundentes en estos espacios públicos? ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia a huir de la visión pública, para entrevistas, debates, fórums de radio y televisión, muchas veces las mujeres no queremos participar, por considerar que no somos especialistas suficientemente expertas. No tenemos tiempo, pero a mí me gustaría saber a cuántas de ustedes les han llamado de algún medio de comunicación, de alguna organización, pidiéndoles participar, y ustedes han dicho aquello de, uy, bueno, no, bueno, vamos a ver, yo en esto no soy muy experta, y a lo mejor resulta que ustedes estaban haciendo la tesis doctoral sobre aquello o tienen una larga experiencia sobre aquel tema. Es decir, hay una tendencia importante por parte de las mujeres a huir de esa visión pública, a veces es porque no tienen con quién dejar a los niños, a veces es porque prefieren hacer otras cosas, pero también hay ese punto muchas veces de, bueno, seguro que encontráis a alguien que sepa más que yo para hablaros de esto y tal, ¿no? Es decir, esto está comprobado, que hay menos mujeres dispuestas a participar en fórums mixtos de debate en los medios. Esto lo tenemos muy, muy comprobado. En el ámbito profesional, en muchas ocasiones, preferimos dar protagonismo al colega masculino. Aquello, no, que lo haga Pepe, que sabe mucho de esto. O yo solo llevo aquí 3 años o 15 años y Pepe lleva 20, que vaya Pepe. Hay una cierta tendencia. Y es verdad que esta tendencia, según la bibliografía internacional, no se da al revés. No se suele dar al revés. También se da el hecho de que las mujeres temen aparecer como demasiado prominentes, como demasiado sabiondas o miedo a equivocarse. Se podría decir que temen que el exterior las juzgue como demasiado creídas, como prepotentes, como estúpidas si no hacen una actuación perfecta. ¿Cómo me voy a atrever yo a ir allí si no sé si voy a hacer una actuación perfecta? Como si todas las actuaciones de todos los hombres fueran perfectas. Es que de verdad que lo de nuestro nivel de excelencia es una cosa tremenda. En definitiva, y a un nivel bastante profundo, las mujeres en realidad temen, según estos estudios, que no se las quiera. Tanto si muestran sin ningún escrúpulo aquellas facetas en las que son muy potentes, como si lo hacen de manera imperfecta, las mujeres siempre subyace ahí un cierto temor a no ser queridas, a no ser amadas, en definitiva. Otro de los factores es el miedo
al rechazo, al escrutinio público. También podemos observarlos en otros ámbitos del mundo laboral, no solo en los medios de comunicación. En reuniones de trabajos mixtos, esto está comprobado en estudios, en reuniones de trabajos mixtos hay una tendencia de las mujeres a tomar menos veces la palabra y sus intervenciones duran menos minutos, menos tiempo. Son más breves, con todas las excepciones que ustedes quieran. Ya sé que hay mujeres que no callan ni debajo del agua y sé que hay hombres muy sobrios en esto de la palabra, ya lo sé. Pero estamos hablando de tendencias observadas en los diferentes estudios que se han realizado. Otro hecho es que las mujeres hablamos mucho más deprisa para acabar antes. Aquello de venga, a ver si me lo quito de encima esto ya. Hay estudios que lo demuestran, no lo digo yo, hay estudios que lo demuestran. Utilizan menos palabras en cada turno. En las reuniones mixtas profesionales utilizan menos palabras, o sea, no solo toman menos veces su turno de palabras, hablan más deprisa y encima, cuando están hablando, utilizan menos palabras. Con lo cual, hay experimentos psicolingüísticos que lo demuestran esto. Y lo más importante, son interrumpidas cuando están hablando en muchas más ocasiones que sus colegas masculinos, por lo que ellos tienen en más ocasiones posibilidad de acabar sus enunciados. No sé si ustedes vieron el otro día el debate de antes de ayer a través de la CNN de la candidata Hillary Clinton y el señor Donald Trump, donde él la interrumpió un número X, no me acuerdo ahora, lo tenía el dato, pero ahora se me ha olvidado, un número X de veces, de ocasiones, y ella no lo interrumpió en ninguna ocasión durante el debate. Y que fenómenos como la interrupción, que es un ejercicio de poder, no lo olvidemos, la interrupción es un ejercicio de poder, que como les he dicho, sufren más las mujeres que los hombres en más ocasiones, tiene consecuencias para la imagen profesional que damos en público. No lo olvidemos. Cada vez que nos interrumpen en una reunión de trabajo, estamos dando una imagen determinada, en función de cómo nosotros reaccionemos frente a esa interrupción, estamos dando una imagen profesional determinada. Lo único que les digo es que hay que ser conscientes de ello. Hay que ser conscientes. Y es cierto que un buen porcentaje de mujeres profesionales de las que se han entrevistado relatan que muy a menudo cuando van a hacer uso de la palabra hay algún compañero que empieza a hablar encima de ellas. Tú estás allá esperando tu turno de palabras y cuando te toca, quieres exponer tu enunciado y alguna persona, normalmente varón, habla encima de tus palabras. Y un buen porcentaje de estas mujeres no tienen ningún tipo de problema en recuperar su turno de palabra, pero muchas mujeres no tienen experiencia y no se sienten cómodas ocupando y recuperando ese turno de palabra. Y después se enfadan mucho con ellas mismas y se enfadan también con la persona que les ha interrumpido, lógicamente. Cierto es que hay mujeres muy asertivas, las hay muy asertivas, aunque déjenme que les diga que suelen coger fama de estúpidas cuando no de bordes directamente. Y esto, por ejemplo, es un fenómeno que estamos viendo mucho entre las mujeres ingenieras, que como les he dicho son poquitas, y suelen tener actitudes y mecanismos comunicacionales mucho más asertivos. Y entonces tienen fama de ser competentes, normalmente las han contratado porque son ingenieras en esto y lo otro, pero tienen fama de estúpidas, cuando no de bordes directamente. Y asimismo, en estos contextos laborales, donde las mujeres hablan menos, aunque sepan mucho de lo que hablan, puede resultar encantadoramente modesto, pero a menudo tiene repercusiones letales para la promoción de la mujer, con lo cual para el acceso de la mujer a puestos de decisión y poder. Y la mujer que escoge quedarse en silencio puede llegar a tener repercusiones de este tipo que les estoy mencionando, como el de tenerlo el doble de complicado para acceder a puestos de poder. Vemos que las mujeres tienden a no protagonizar el discurso público, aunque cada vez sepan mucho y más del tema del cual están tratando. Y a menudo estas estrategias consisten en no decir todo lo que saben, consiste en no convertirse en el centro de la conversación grupal. Cuando estamos entre mujeres no nos importa tanto, pero en grupos mixtos como que nos incomoda un poquito más convertirnos en el centro de la conversación grupal si de aquello de lo que se está hablando resulta que es el tema en el que somos expertas. Y podemos concluir que existe una arraigada relación entre actuar de manera femenina y no decir todo lo que se sabe. ¿Les suena familiar
esto, ¿sí? Tradicionalmente siempre se ha esperado, no nos engañemos, se ha potenciado y se ha recompensado el hecho de que las mujeres fueran discretas. Yo vengo de una familia donde para mi madre era un valor, fulanita, una gran señora, muy discreta. Para mi madre había dos grandes valores en las mujeres, ser discretas y ser muy limpias. Imagínense. Y era muy importante que supieran quedarse en un segundo plano respecto a los hombres y en concreto respecto a sus maridos. Y por tanto que no expresaran mucho su opinión. No digo que fueran mudas, sino que no expresaran mucho su opinión. La filósofa Celia Morós, en su libro La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres, nos dice que las mujeres tenemos la habilidad de saber que no se debe decir todo lo que se sabe. Sabemos que en determinados contextos debemos no decir todo lo que sabemos. Que estamos hablando de física cuántica y eres experta y tu tesis y tal, no tengas miedo que en un grupo mixto habrá un señor que te acabe explicando lo que es la física cuántica. Y tú allá. Porque es verdad, porque cuando adoptamos otra posición, entonces eres una prepotente, eres una creída, esta de qué va, etc. Lo mismo nos cuenta Sheryl Sandberg, la jefa de operaciones de Facebook, y es la número 2 de la compañía, en su libro Vayamos adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Allí la Sandberg, bueno, es muy norteamericana, pero es cierto que nos explica que las mujeres callan lo que saben para que los demás estén tranquilos. Y me parece una definición absolutamente brutal por lo acertada, ¿no? Por lo gráfica. La Sandberg nos dice, las mujeres callan todo lo que saben para tener al contexto tranquilo, para tenerlo más tranquilo. Por cierto, ella es licenciada por Harvard y ganó un premio por sus buenas calificaciones allí y es una de las 50 mujeres más influyentes en Estados Unidos. Y que esta señora te diga, bueno, muchas veces callo, no digo todo lo que sé para tener tranquilo al contexto, no me digan ustedes que no es paradójico. Entonces ella explica que lo ha hecho muchas veces y que en su libro nos explica, además de anécdotas curiosas, nos habla de examinar las razones profundas del poco avance de las mujeres hacia puestos de responsabilidad. Y en su libro ella da consejos prácticos y nos invita a abandonar el mito de haberlo alcanzado todo, lo que comentábamos antes, Susana. El mito de haberlo alcanzado todo. Bastante extendido, por cierto, entre mujeres jóvenes, al menos hasta que deciden ser madres. Sí, bastante extendido entre mujeres jóvenes. Se creen que ya lo hemos conseguido todo hasta que, ¡bom!, se dan con la realidad en determinados momentos, ¿no? Entonces, sobre el tema de la interrupción, Sandberg nos explica varias anécdotas sobre en reuniones en las que ella era la única mujer o las mujeres estaban en minoría y la de veces que eran interrumpidas en esas reuniones. Por tanto, ser conscientes de qué patrones comunicativos utilizamos nosotras, mayoritariamente las mujeres, en estos contextos, cómo interactuamos en este ámbito, que, como les digo, pertenece a la esfera pública, nos va a ayudar a mejorarlo y también nos va a ayudar a poder estar pendientes para observar si hay mujeres en nuestros equipos que tienen tendencia a enmudecer o a quedarse en segundo plano y si son sistemáticamente interrumpidas en las reuniones. Si nosotras somos conscientes de nuestro propio estilo y, por tanto, también del de los demás, vamos a tener mayor posibilidades de poder ayudar a esas mujeres de nuestro entorno que tienen esta tendencia y que son interrumpidas en más ocasiones. Y ahí podemos ayudarlas. Porque estos patrones comunicativos están íntimamente ligados al proceso de autoliderazgo y también a los liderazgos que actualmente están teniendo éxito en las organizaciones más modernas. Me dicen que tenemos poquito tiempo, vamos a ir acabando. Cuando hablamos de poder debemos entender que los movimientos feministas siempre han analizado las cosas desde fuera del poder, no nos olvidemos, y que hay diferentes posiciones sobre cómo se ha de tomar este poder por parte de las mujeres en el mundo de las tendencias feministas. Con esta exposición que da cuenta de diferentes estudios y análisis referidos a la situación de las mujeres en los ámbitos públicos, de verdad que no pretendo ser feminista. No pretendo ser pesimista, quería decir. Feminista sí que lo soy. No pretendo ser pesimista, quería decir. No lo soy en absoluto.
Ustedes saben que se ha publicado una nota, un estudio encargado por el Consejo General del Poder Judicial esta misma semana, que no es sospechoso de ser feminista, el Consejo General del Poder Judicial, y que concluye que la crisis económica ha provocado una regresión en la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, ha provocado la desigualdad laboral entre sexos que haya crecido, justo lo que nos explicabas antes, que haya crecido también debido a la crisis, y nos alerta del riesgo de que todo el cuidado familiar vuelva a recaer sobre las mujeres. Eso significa que debemos estar alertas, como siempre, con las demandas y las políticas de igualdad y no permitir, sobre todo, que el debate se reduzca a un problema económico. Por eso es tan importante que instituciones públicas digan: va a haber dinero para esto, va a haber dinero para esto, porque esto no es una cosa baladí ni es una cosa menor. Y les decía que no soy en absoluto pesimista, en primer lugar porque por mi trabajo conozco y trato con diferentes mujeres en posiciones de poder en sus empresas y en sus organizaciones, con necesidad de sentirse líderes de su propia vida y de liderar de otra manera a sus equipos de personas. Pero también a muchas mujeres de diferentes ámbitos, desde asociaciones de vecinos, AMPAs, asociaciones de padres y madres, la Junta del Polideportivo del Barrio, mujeres que asumen responsabilidades, que hacen lo que piensan y que provocan que las cosas se hagan. Estas personas también están ejerciendo liderazgos porque no hay una actividad humana que no requiera una cierta organización y una cierta comunicación. Y tampoco soy pesimista porque en pleno siglo XXI estamos viviendo un cambio de paradigma y el viejo orden mundial, tan estable, que parecía tan estable durante décadas en instituciones públicas y en el mundo de la empresa, se desmorona. Estarán de acuerdo conmigo en que esto se está desmoronando. Y este fenómeno ya no es reconocido, o sea, el fenómeno de que se desmorona es un fenómeno reconocido incluso en las grandes escuelas de negocio del planeta, donde preparan e instruyen a los líderes mundiales del futuro. No me da tiempo a explicarles porque ha salido publicado hace muy poquito la edición del programa para jóvenes líderes del centro Churchill de la Universidad de Cambridge, pero la verdad es que a mí me ha permitido seguir siendo optimista cuando lo he leído. Les recomiendo que lo lean. Es un programa donde evidentemente hay chicos y chicas en igualdad de número exacto y las cosas que dicen estas personas son muy esperanzadoras y muy estimulantes. Pero lo que me proporciona a mí mucha esperanza es que hay muchas personas que tienen muy claro que quieren llevar a cabo y llevar adelante sus proyectos con otra manera de lo que llamamos liderar. Con otra, están hablando de agilidad, de flexibilidad ante los cambios, están hablando de humildad, están hablando de poder compartido, están hablando de transformación continua, con actitudes que me parecen absolutamente imprescindibles hoy en día. ¿Por qué? Porque todas estas cosas de las que están hablando son características frecuentes en las mujeres. No digo en todas las mujeres, pero muy frecuentes en las mujeres. Y muchos autores han destacado que estos elementos esenciales de los nuevos liderazgos, en contraposición a los elementos de los liderazgos más tradicionales, son aquellos que caracterizaban a la mayoría de mujeres que habían conquistado posiciones de poder o de liderazgo. Y es verdad que, por otro lado, cada vez existe mayor número de mujeres que desde posiciones feministas se postulan y acceden a lugares de decisión y poder, y pueden desarrollar y hablar de sus estilos de liderazgo sin problema y que están absolutamente convencidas de que han llegado a esos lugares de decisión para cambiar las cosas. El otro día tuvimos la oportunidad de tener a la alcaldesa de París en mi ciudad, en Barcelona, con nuestra alcaldesa, y en una entrevista les preguntaban si gobernaban de maneras diferentes por el hecho de ser mujeres. Y ellas respondían, con gran alivio, supongo, por parte de muchas mujeres, que ser mujer no quiere decir ser infalible o hacerlo mejor, pero que indudablemente había un estilo de diferente a la hora de ejercer el liderazgo. Y que el poder no se ejercita de forma diferente por un hecho biológico, lógicamente, sino por una experiencia de vida, que hace que cuando llegas a una responsabilidad determinada no la ejerzas de la misma manera que los hombres. Vale, yo siento interrumpirte, pero creo que vamos a tener que cortar porque si no...
Nos van a echar. Pues echar. Entonces vamos a dejarlo aquí, no tengo ningún problema en decirles que yo si quieren les dejo la presentación porque iba a proponerles una serie de estrategias de futuro, una serie de propuestas de futuro que evidentemente seguramente conocerán y una serie de estrategias para el liderazgo. Y quería sobre todo darles las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maden. La verdad que yo y supongo que todas las que estamos aquí nos quedaríamos todo el día escuchándote, porque de verdad que bueno, es muy enriquecedor lo que nos cuentas. Esto demuestra una vez más que hay muchísima necesidad de hablar, porque nos hemos quedado cortas, señora presidenta, en todos los talleres, todas las ponencias, entonces hay muchísima necesidad de hablar y de escucharnos unas a las otras. Así que, de nada, insisto, muchas gracias a todas y despedimos aquí la mesa. Sí. Yo solo quería antes de que no nos nos da fuera. tiempo a unas intervenciones, ¿no? ¿No nos da tiempo? Si ellas se quieren quedar, sí, claro que sí. Yo solo quería, como ejercemos el liderazgo de forma diferente, pero sí que es cierto que hay un modo de actuar. Yo quería deciros que tenemos que volver a traer a Maden, sin duda, ¿no? Porque necesitamos la siguiente parte de esta extraordinaria charla, que es qué estrategias, ¿no? Y que las podamos debatir, compartir y crear esas buenas prácticas que tanto necesitamos, y por lo tanto volveremos a traer a Maden muy pronto si ella nos deja que la traigamos. Eso lo primero. Y también yo creo que cuando las mujeres llegamos a los lugares de poder con nosotras, tienen que llegar todas las mujeres para no caer en ese error que es posible, porque vivimos en un mundo, en un entorno con una presión de convertirnos en mujeres reinas. Por lo tanto, saber que cuando llegamos nosotras, con cada una de las que llega, tienen que llegar todas, y no olvidarlo. Yo, por ejemplo, todo mi gabinete son mujeres, excepto 2 hombres, y lo digo, ¿sabéis por qué? Porque todo el mundo me dice qué equipazo tienes, y quiero que sepáis que ese equipazo que tengo son mujeres, por lo tanto también voy a ponerlas en valor. Y quería intervenir porque yo estos días estoy muy enfadada, porque también es una emoción que nos tenemos que permitir enfadarnos. Claro. Yo me enfado muchas veces con las injusticias que sufrimos las mujeres, y espero seguir enfadándome hasta que ya no esté aquí, porque eso significa que sigo activa defendiendo la causa más justa que conozco, que es la de la igualdad. Estos días estoy muy enfadada porque también nos ocurre una cosa a las mujeres, Mamen, y es que en el mundo en el que vivimos hay muchos conflictos que hay que resolver y que tienen una carga de tensión muy especial. En este momento en nuestro país hay un conflicto, y todo el mundo, sin que diga el nombre, vais a saber de qué mujer hablo. En este momento en nuestro país hay un conflicto duro de carácter político, que sin posicionarse en un lado o en el otro, porque eso sí que es libre, lo que es cierto es que está liderado por distintas posiciones en las que hay mujeres y en las que hay hombres, y en las que una de las personas que tiene una respuesta ante ese conflicto político es mujer, es el que la lidera. Y yo, las únicas palabras que escucho sobre el hecho de que sea una mujer la que esté liderando una respuesta a un conflicto es ambiciosa, sí, no tiene límite para alcanzar el poder, claro, le vale todo, claro, con tal de ser ella la que pueda liderar la respuesta a ese conflicto. Y sinceramente estoy muy enfadada, al margen de la posición al conflicto, que ese es libre y muy respetuoso cada una de ellas. Estoy muy enfadada porque de ninguno de los hombres que está en un lado del conflicto o en el otro, dando respuesta a una situación muy compleja, no he escuchado que se diga de ninguno que es muy ambicioso, que es muy personalista, que es capaz de usar cualquier medio para ser quien lidere la salida al conflicto. Y no voy a decir el nombre de la mujer porque todas lo sabéis perfectamente.
Incluso he oído a alguien decir, y teniendo un niño pequeño. Y teniendo un niño pequeño. Sí, efectivamente. A ella se la juzga con el prototipo de lo que se supone que debe ser una mujer y a ellos no. Y, por tanto, siempre se habla de ella emitiendo juicios que tienen que ver con su género, no con su ideología, no con su manera de hacer. Incluso el otro día me llegaron a decir, en Andalucía, en un lugar que la criticaban, me decían, y además es antigua. Ya no sabían más que decir y decían, y además es antigua. ¿Pero en qué quedamos? O sea, tremendo, tremendo. Bueno, pues nada. Bueno, esperemos seguir avanzando y encontrar nuestro lugar en las mujeres que tanto merecemos, ¿no? Gracias a todas. Gracias a todas vosotras por estar aquí.